Para que esto ocurra es necesario que el fármaco que se encuentra en estos medicamentos de su forma farmacéutica hayan pasado por el proceso biofarmacéutico y el proceso farmacológico. Por supuesto, la distribución se encargará de llevar al órgano blanco y el órgano blanco está constituido por tejidos y por supuesto por células. Y las células azules por una serie de moléculas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué acabamos entonces? Vamos a conocer la farmacodinámica, específicamente las dianas moleculares, y qué es lo que ocurre cuando interaccionan con las sustancias endógenas o exógenas como responsable del inicio del mecanismo de acción, por supuesto, para que se convierta en el efecto. Entonces hablaremos del proceso farmacológico, la acción farmacológica, tipos de acción, sinergismo y antagonismo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Resulta algo de la farmacodinámica, ¿sí? Habíamos dicho, es parte de la farmacología que tiene por objetivo estudiar todo lo que ocurre en el interior de la célula. Pero para que es necesario que el fármaco haya llegado a ese punto, de tal manera que él va a iniciar su mecanismo de acción. Pero para poder hacerlo, es necesario que llegue a nivel celular. ¿Listo? ¿Y qué va a ocurrir ahí? Va a haber cambios celulares. Si cambia la célula, indirectamente, ¿quién cambia? El tejido, ¿verdad? Y si cambia el tejido, ¿quién cambia? El órgano, inclusive el sistema. Por lo tanto, la fase farmacodinámica se encarga de estudiar lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Y qué le hace? Cambios celulares. ¿Con la finalidad de qué? De regular el desequilibrio homeostático, que son responsables de qué? De la sintomatología y por supuesto de la enfermedad. Cuando se regula la homeostasis a nivel celular, inmediatamente se genera la respuesta a la acción, mejor conocido como el efecto, siendo él aquel que se puede evaluar. ¿Sí? Y eso ya lo sabemos. Muy bien. Resulta que aquí está la clave. La acción farmacológica no es más que una serie de reacciones bioquímicas que se dan de manera secuencial. ¿Listo? En donde va a haber participación activa de una serie de biomoléculas, es decir, moléculas que tenemos en nuestro organismo. De tal manera que va a iniciarse una cascada de señales para que al final se convierta en ¿qué? En una respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Generándose así a nivel celular cambios fisiológicos. ¿Qué estudia la fisiología? ¿Qué estudia la fisiología? ¿Qué estudia la anatomía? El cuerpo. El cuerpo humano. ¿Las formas? La morfología humana. ¿Cómo? ¿La anatomía qué estudia? La parte del cuerpo y sus características. ¿Sí o no? La fisiología que estudia las funciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Cambios fisiológicos. ¿Y quiénes generan esos cambios? Evidentemente, nuestra biomolécula. ¿Recuerdan qué cambio generaba como efecto el exceso de prostaglandinas? Inflamación, claro. O sea, la célula se inflama. ¿Quién es el responsable? La prostaglandina. ¿Y la prostaglandina dónde está? En las células. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese cambio fisiológico se va a dar, claro que sí, con la finalidad de qué? De garantizar la recuperación de la célula. ¿Entonces? ¿Recuerdan por qué se llama la depresión? ¿Cuáles eran los neurotransmisores que estaban implicados? ¿Cómo estaban esos niveles? Bajo. Entonces también la función celular del paciente está muy bien. ¿Qué harán los fármacos antidepresivos? Están en un mismo y por lo tanto se controla la situación. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los fármacos tienen la capacidad de modular y regular la función celular, mas no crear una nueva. ¿Cuál es la función del corazón? Ajá. Contraerse y dilatar para bombear correctamente la sangre. ¿Listo? Pero en realidad, ¿quién lo hace? Las células cardíacas. Entonces, ¿qué pasa? El corazón se contrae y se dilata. Cuando el corazón se contrae pobremente, puede haber insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacen los fármacos sinótropos positivos? Digoxina,
adrenalina, leucimetán, dopamina, va a aumentar la fuerza de contracción. ¿Listo? ¿Qué están haciendo? Están regulando la función. O sea, no te puedes contraer, te voy a ayudar a que te contraes. ¿Están de acuerdo? En una arritmia cardíaca, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Está acelerada. Eso no es normal. ¿Listo? Que harán los fármacos como por ejemplo la insulina, la lidocaína, la fluoxetina, la amiodarona, el sotalol. Oye, estás acelerado, te voy a bajar un peso. Entonces no van a crear una función, sino simplemente la que existe será regular. Y es secuencial, repito, y acá hay revisión de señales. El primer mensajero, ¿quién será siempre? Si es exógeno, el fármaco. ¿Listo? Pero no es cierto que nuestra propia molécula también produce acción. Un temblorcito se acelera el corazón. ¿Quién lo generó? El simpático. ¿Por qué? Porque produce más adrenalina. ¿Y qué está haciendo la adrenalina? Ahí está el rojo. Se está uniendo a su receptor. Manda señales. ¿Y cuál es el resultado final? Taquicardia. Por lo tanto, ha cambiado la capacidad funcional del miocardio. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muchas veces estoy llegando tarde al paso. Entonces, para que un fármaco genere su objetivo terapéutico, que es aliviar, prevenir, diagnosticar o tratar, es necesario que antes haya sido administrado. ¿Sí o no? Y eso se garantiza gracias a la forma farmacéutica. Esa forma farmacéutica dependerá, ¿no? Si es intravascular o intravascular, pasará o no por el proceso biofarmacéutico. ¿Sí o no? ¿Cuál es la única que no pasa por esta etapa? La intravenosa, porque pasa directamente ¿dónde? A la palma profunda. En cambio, todas las demás pasan por este nivel. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama también el proceso biofarmacéutico? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Liberación. ¿Qué procesos están dentro de la liberación? Desagregación, integración y muy bien. ¿Sí o no? Cuando el fármaco está listo y preparado, la fármaco se defina su función. Es decir, absorber. ¿Qué significa absorber? Ya le va a corriente sanguíneo, se va a distribuir. ¿Quién participa ahí? el torrente sanguíneo. La súbita, ¿no? La proteína plasmática, una parte unida y una parte soltada. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? La parte que está libre se va ¿a dónde? Al órgano blanco para iniciar ¿qué cosa? El proceso farmacodinámico, es decir, su reglamento de acción. Aquí se dan los cambios bioquímicos y fisiológicos que no se pueden observar. Y finalmente, ¿qué va a generarse? La respuesta farmacológica, o también llamado efecto. Pero cuando ya se da el efecto, retorna a la farmacocinética. ¿Sí o no? ¿Para qué? Excelente, porque si no, ese fármaco sería tóxico. Pero, luego de metabolizarse, ¿para qué se metaboliza por fármaco? Para eliminarse, ¿qué va a entender? Inactivarse principalmente, pero especialmente para qué? Para ir 4 o 5 farmacologías para pedir esta sección. Qué bueno. Pero me contestan por acá, no por acá, están con el celular. Perfecto. No se distraigan, por favor, ya falta poco para el parcial. ¿Listo? Y viene hasta lo que va a la próxima semana. Pero hay dos tipos de efectos, lo dijimos. El esperado, que está relacionado con el grupo terapéutico. ¿Sí o no? Es aquella que todos queremos. Porque ¿qué quieres cuando tomas un analgésico? ¿Qué quieres cuando tomas un antialérgico? Y la mayoría, ¿sí o no? Y directamente no te estoy diciendo antialérgico el grupo terapéutico. E inclusive a nivel hospitalario la pueden utilizar para clasificar los medicamentos. ¿Sí o no? Ahí están todo lo que hagan todos a nivel cardíaco. Los antihipertensivos, antiarrítmicos, etc. ¿Sí o no? Antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios. Porque también hay médicos. No, una forma de clasificar. Pero siempre el efecto esperado se acompaña de quién? ¿Cómo se le llama también a ella? Reacción adversa a medicamentos. ¿Sí o no? Pero ¿qué dosis se da? ¿Las dosis normales o cuántas? Pero muchos marcaron a todos, ¿no? Baja, normales y altas. Sin embargo, eso no es todo. Entonces, aquí viene el detalle. Vamos a ver
lo que ocurre dentro de la célula. ¿Ya? Resulta que a partir de ahora, entonces, vamos a utilizar un término farmacológico durante todo el ciclo. Ligando. Ligando viene de ligar. ¿Y qué significa ligar? Unirse. ¿Listo? Existen dos tipos de ligando, el endógeno y por supuesto el exógeno. Ya sabemos de qué son. ¿No de acuerdo? Que por ejemplo está diciendo que nuestras propias biomoléculas también son ligandos. Sí. ¿Y por qué son ligandos? Porque se van a unir a quién? A su diana molecular o terapéutica. Pero existen diversos tipos de diana. La primera, de naturaleza receptora. Y la otra, de naturaleza no receptora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Naturaleza receptora, ¿por qué? Porque su diana siempre empieza con la palabra RR. Receptor adrenérgico, receptor colinérgico, receptor serotoninérgico, receptor dopaminérgico, receptor GABAérgico, receptor ¿listo? Pero es de naturaleza no receptora porque no empieza con la palabra receptor. Por ejemplo, ¿cuál es la diana molecular de los AINES? ¿Alguien sabe? COX. ¿Qué significa COX? Sí, no empieza con receptor. ¿Cuál es la diana molecular del salbutamol? El receptor adrenérgico beta-2, receptor. ¿Cuál es el receptor del diazepam? El receptor GABAérgico A. ¿Cuál es el receptor de la clorfenamina? El receptor histaminérgico H1. ¿Cuál es el receptor o la diana molecular de los antiácidos? Los antiácidos, en general. Dióxido de cloruro, dióxido de magnesio, magnesia. El jugo gástrico, no empieza con receptor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a conocer? Justamente. Pero acá viene el detalle. Tú te das cuenta que esto es un ligado. Estamos hablando en general a los receptores porque es lo que más existe. ¿Estamos de acuerdo? Este es un receptor. Esto es el R1, esto es el R2 y esto es el R3. Por lo tanto, este será el ligado X, el ligado Y y el ligado Z. Pregunta, ¿el ligado Z alguna vez se podrá unir con el R1? ¿Por qué? Porque sus receptores diferentes. ¿Perdón? ¿Tiene receptores diferentes? Su receptor es diferente. Mejoremos eso. ¿Se podrá unir alguna vez? Forma de afinidad. Porque simplemente nunca va a encajar. No va a haber compatibilidad. Y eso es sinónimo de afinidad. ¿Esto? ¿Eso qué significa? Cualquier cantidad de receptores y cualquier cantidad de ligandos, endógenos y exógenos. Y resulta que estos receptores o la diana molecular se encuentran en todas las células dispuestas a ligar. ¿Con quién? Con su pareja. Y para eso no se junta con cualquiera, sino, oye, tú eres adrenalina, por lo tanto, puedes unirte con el receptor alfa y beta. Si quieres con el alfa 1, alfa 2, alfa 1, alfa 2. Pero en cambio, la dobutamina es más selectivo. Yo no quiero con todas, yo quiero contigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Ser fiel. ¿Listo? Perfecto. Entonces, no se va a unir nunca el receptor 1 con él porque no hay compatibilidad. Pero sin embargo, R1 con LX, R2 con LY y R3 con LZ, sí. ¿Por qué? Ojo, acá hemos representado. Son sustancias químicas. Para que dos sustancias químicas se unan, ¿qué necesitan? Químicamente hablando, fíjense para que dos sustancias se unen químicamente, ¿qué necesitan? Por allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como, por ejemplo, el sodio se puede unir con el potasio. No. Pero los dos se pueden unir con él. ¿Cómo se unen? Mediante enlaces. Entonces, tú sabes, hay enlaces
sencillo conmigo, de Vanderbilt, de puente, covalente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hacer química, sino hay que recordar. ¿Cuál es el enlace que tiene mayor tiempo de unión? Los coma, así también se lo ¿no de acuerdo? Perfecto. Pero una vez que se une el ligando con su respectiva diana, se inicia, ¿qué cosa? La acción. ¿Listo? Pero hay un requisito. Si él es un agonista, se inicia. Pero si él es un antagonista, no produce acción. ¿Estamos de acuerdo? Y para que haya esa unión, es necesario que se cumpla una serie de ¿qué? De condiciones o propiedades. Propiedades que deben existir entre un ligando y una diana. La afinidad. ¿Listo? ¿Qué es la afinidad? Capacidad de unión. Capacidad de unión. ¿Listo? Unión. Bueno, por ejemplo, esto tiene la afinidad, pero con él, ¿qué pasa? No, porque nosotros pero empújalo. Así. Pero no es cierto que va a haber un efecto. ¿Cuál será? Se va a secar. Pero con él se secará. No. ¿No de acuerdo? Mira, qué interesante. Entonces, ¿eso qué significa? Que cada ligando y su diana se tendrá que buscar. ¿De acuerdo? Bioquímicamente hablando, ¿dónde actúa la insulina? ¿Dónde? No, en el fondo. Le manda señal. ¿En qué órgano actúa la insulina? No, lo produce. En el hígado, en el músculo y en el tejido. ¿No es cierto que la insulina baja los niveles de glucosa? ¿Saben cómo lo hace? Va a la célula en el hígado y va a encontrar a su pareja. ¿Cómo se llama? Receptor de insulina. Receptor de insulina. Receptor de insulina. Es la naturaleza. Genera cambios, inicia qué cosa? Lo que acabo de describir, la acción. Y recién le manda una señal al glúteo. Y el glúteo dice, ya resulta pasa glucosa. Y dentro del hígado, ¿qué pasa con la glucosa? ¿Sabe biología? ¿Qué pasa con la glucosa? Se juntan entre sí. ¿Mediante qué? Enlace glucosídico. ¿De qué tipo? Glucosídico. Glucosídicos. Muy bien. ¿Recuerdo? En el carbono 4 los centros. Para que se dé la ramificación. Cuando se juntan todas las glucosas, se llama glucógeno. Por lo tanto, ¿qué proceso se activó? Glucogénesis. Glucogénesis. Nuestra insulina. Y se paciente que tiene diabetes tipo 1 no produce insulina. ¿Qué está haciendo el fármaco aplicado como insulina? Está imitando insulina. ¿Y qué pasa finalmente con la glucosa? Conclusión. Para que se inicie todos esos cambios, ¿qué tendría que hacer la insulina? ¿Buscar a qué? A su receptor. A su pareja. Pero hay cualquier cantidad de receptores que acabo de decir. Receptor histaminérgico, tabaérgico, serotoninérgico, dopaminérgico, opioide. ¿Acaso la insulina se va a unir con el receptor opioide? Nunca. Por más que esté no. Lo siento mucho. Yo me uno solo con el receptor insulina. ¿De acuerdo? Pero hay otra propiedad que se llama actividad intrínseca. Es la capacidad que tiene todo fármaco, ojo, que después de unirse por su afinidad, genera cambios. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el salbutamol se une al receptor beta-2-ADP. ¿Listo? Y genera cambios. Que luego te voy a explicar. Cambian las biomoléculas de los bronquios y ¿qué respuesta hay? Se dilata. Esa es una respuesta. ¿Es eso? Un cambio. Por lo tanto, el salbutamol tiene ¿qué cosa? Afinidad y además actividad intrínseca. Me voy adelantando. Los fármacos o ligandos que tienen afinidad y además actividad se llaman Agonista.
Pero los fármacos que solo tienen afinidad, pero no actividad, se llaman. Pero profesor, si un fármaco tiene afinidad, pero no genera cambio por la cura, no tiene acción, diría la lógica, ¿no? No. Sin embargo, algo importante, los antagonistas solo son útiles en presencia de los agonistas. Luego tiene otra propiedad, la reversibilidad. ¿Qué significa reversible? Se puede regresar. No. Esto tiene que ver con la primera. Así como hay capacidad de ion, hay capacidad de C para se puede quedar eternamente unido el fármaco con su diálogo. Así como se une, así como va. ¿No me acuerdo? Especificidad. Especificidad. ¿Qué significa? Que hay ligandos que son específicos para un tipo de receptor. El receptor histaminérgico. ¿Y qué receptor histaminérgico existe? H1, H2, H3, H4 y hasta H5. ¿Listo? Pero hay, por ejemplo, receptor colinérgico, específicamente el receptor mucarínico y el receptor nicotínico. ¿Qué ligandos se unen al receptor histaminérgico? Histamina. Todos tenemos histamina. Y el que es terrible, se une con todas. Ahí está. ¿Listo? Se une con todas. Mujería. Pero es fiel, nunca ve a ella. En cambio, la acetilcolina se une a ellos. A ella y a los dos. Conclusión. La acetilcolina es específico para el receptor histaminérgico. La acetilcolina es específico para el receptor colinérgico, es decir, algunos. Sin embargo, hay otro término, selectividad. Dice que las chicas, para comprar algo, son bien selectivas. ¿Dónde compras tu zapato? La Adidas, pero no es la marca, ¿sí o no? No, jamás. ¿Cómo debe ser el chico? Alto, crepito, varoncito, blanconcito, que estudia farmacia, ¿no? Que se siente culado. Ay, por supuesto, que se rico. ¿Sí o no? ¿También o no? Porque no creo que uno diga, ¿no? Caballero. No creo, ¿sí o no? Sí, no importa, dice. Ya. ¿Qué significa selectivo? Seleccionar. O sea que con él y nada con él. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, hay fármacos que básicamente actúan acá y acá, y estos no porque están estudiando. ¿Listo? Por ejemplo, ¿quién actúa sobre el receptor H1? Por ejemplo, la clorofenolina, cetiricina, la loratadina, etc. Pero ¿quién actúa sobre el H2? ¿Me puede decir? ¿Qué decir ya? La ranitidina, cimetrina, fluoridina, etc. O sea, él nunca le será infiel con él. Jamás. ¿Listo? Nunca. Es decir, es selectivo. Y la ranitidina también. ¿Qué significa? Que de un grupo de receptores de una misma familia ha seleccionado única y exclusivamente a uno. Eso se llama selectivo. Pero a la acetilcolina le encanta a ella y ella. ¿Qué significa entonces? Es no selectivo. ¿Vamos a ver? Sí. Y sensibilidad. ¿Alguna vez has usado ese término? No le digas nada, está muy sensible. ¿Se ha pasado alguna vez? Sí, mira. Por ejemplo, este caballero creo que es nuevo. ¿Sí? Aquí me pidió permiso. Eso también está muy mal. ¿Por qué no como el fármaco 2? Se han venido de Villa y me han pedido permiso. Excelente. ¿Y usted? Dice que me estaba supervisando. Este es un colega. ¿Dónde lleva? ¿Dónde? En Villa. ¿Sí? Por favor. Bueno, quédate. Te voy a tomar examen.
Bien. ¿Has escuchado ese término o no? Está muy sensible. ¿Qué significa muy sensible? ¿Relativo? Que con tu propio frágil. ¿Relativo? Es una buena respuesta, doctora. No me digan nada, está muy sensible. Le dices algo, sí, me dejó. ¿Qué significa eso? Alterado. Ah, por ahí. Que genera una respuesta a concentraciones pequeñas. En la célula hay cualquier cantidad de receptores. Alcoholismo. ¿Listo? Cuando llegue el ligando, por ejemplo, se inicia el mecanismo de acción, por lo tanto, hay una pequeña respuesta. Y si se vuelven más receptores, se activará. Es una bonita, por supuesto. Por lo tanto, ¿qué hace? La respuesta aumenta. Entonces, esas son las características o propiedades que deben de existir entre quién y quién. Entre un ligando y, por supuesto, su diana molecular. En otras palabras, debe de existir una interacción entre quién, entre el fármaco y el receptor. Y eso significa que tiene que haber capacidad de unión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esa doble fecha? ¿Reversible? Reversible. Una propiedad. Así como se unen, tienen que separar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Se forma el complejo FR y se inicia ¿qué cosa? ¿Y qué es la acción? Los cambios bioquímicos y fisiológicos que se generan a nivel celular y que ella va a ser responsable de qué? Del efecto, que puede ser medido o puede ser cuantificado. Lo dijimos hace tiempo. Resulta que hay un término que se usa muchísimo en farmacología, biofase. ¿Qué es la biofase? ¿No? Es un término farmacológico que te indica exactamente a qué nivel va a actuar, pero a nivel celular. ¿Está de acuerdo? A nivel celular. Por ejemplo, el diazepam, ¿va o no a un órgano? Principalmente a qué órgano va a actuar. ¿Dónde va a actuar? ¿Están de acuerdo? Pero en realidad lo hace en las células del sistema nervioso central, específicamente sobre el sistema GABAergico. ¿Están de acuerdo? GABAergico. ¿Ok? El salbutamol, ¿en qué órgano actúa? El pulmón. A nivel Bronquios. En realidad es en las células bronquiales. ¿Listo? Específicamente sobre quién? Sobre el receptor beta. Adrenérgicos. ¿Dónde vive el receptor beta? En las células bronquiales. Si se va a dar cambios a nivel celular, ¿qué estamos estudiando? Farmacología. Las redes moleculares son cualquier biomolécula que se encuentran ampliamente distribuido en todas las células. ¿Listo? Y que están listas y disponibles ¿para qué? Para interaccionar con sus respectivos ligandos. ¿Ok? Y una vez que se unen, si es un agonista, se inicia el mecanismo de acción del ligando cambio. Pero si es un antagonista, solo se une al receptor para que no sea activado por un agonista. Y finalmente será responsable de los efectos. Aquí está la clave. Aquí está todo el tema. Tenemos aquí R1, R2, R3, R4. ¿Todo es bueno? O sea, la diana molecular. ¿Qué representaría esos círculos rojitos? ¿Ligando? Lógico, es la capacidad de una. Ese sería el ligando A, el ligando B, el ligando C y el ligando D. ¿Notas alguna diferencia entre los cuatro ligandos o no? Estás aquí haciendo preguntas de examen. No noto ninguna diferencia, porque son círculos los cuatro y son rojitos. ¿Sí o no? Eso te dicen tus ojos. Estás mirando, pero no estás observando.
todos miramos y pocos observamos, ¿sí o no? ¿Hay diferencia o no? ¿Cuál es? Solamente mírame el lógico. LAMS no tiene nada acá. ¿Hay diferencias o no? Sí, son diferentes. ¿Hay diferencias o no? Entre LAMS y LAMS. Sí hay. Que las tres primeras no pueden ingresar al interior, en cambio la última sí. Eso es observar. Para que eso ocurra, ¿qué requisitos tiene de cumplir el LD? Permeables. Díganlo porque yo les he enseñado. Lipo hidrosoluble. Tiene que ser lipo. Soluble. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está una diferencia. Pero hablemos del primero. Esto es gráfico. No lo voy a enseñar con el gráfico. ¿Ah? Vas a aprender cosas de mecanismo de ¿no? Presta atención. Resulta que este ligado se une a esta vez. Pero te das cuenta que acá dice yo. Este receptor se llama así: receptor ionotrófico o receptor acoplado a canal iónico. ¿De acuerdo? Es un receptor de membrana. ¿Qué significa de membrana? Está en membrana celular, que está listo y disponible para unirse con su respectivo ligado, no con cualquiera. Pero aquí viene el detalle. Cuando este receptor se une a un ligando, hay dos posibilidades. Esto que está aquí es el canal. ¿Qué es un canal iónico? Es como un puente para permitir el flujo de iones. ¿Qué significa flujo? Entra, sale, entra, sale. El sodio siempre entra, el calcio siempre entra, el potasio siempre sale. ¿Listo? Y el cloro siempre entra. Ya. Cuando el ligando llega, este canal tiene dos posibilidades. Se puede aperturar o se puede cerrar. Depende de quién. ¿Listo? El diazepam apertura el canal de cloro. La lidocaína bloquea el canal de sodio. Entonces, si se apertura o se cierra, ¿no es cierto que va a haber una alteración del flujo de iones? ¿No? ¿Sí? Inmediatamente la célula cambia. ¿Cómo se llamaba esa propiedad en donde la célula cambiaba? Modificación bioquímica. ¿Por tanto qué se acaba de empezar? La acción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted ya lo entendió? ¿Sí? ¿Lo entendió? Perfecto. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción? La unión. No, ¿qué es la acción? La modificación. ¿Qué empieza a cambiar? ¿Y qué ocurre? Te acabo de decir. El canal que permite ingreso y salida. Si yo lo cierro, la lógica dice: lo que está dentro ya no tiene que salir. Y lo que está fuera ya no tiene que entrar. ¿Y cómo se llama eso en fisiología cuando se cambian las cargas eléctricas de la membrana? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Potencial. Se genera cambio en el potencial de la membrana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué puede ocurrir? Despolarización o inhibición de la despolarización, o puede ocurrir hiperpolarización. Despolarización, inhibición de la despolarización o hiperpolarización. Esto ya no es un cambio celular. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De acción. Es un cambio bio. Si es el sistema nervioso central. Mira el efecto. Si fuera diazepam, ¿cómo va a estar el paciente? Dormir. Va a estar relajado, va a estar con sueño. ¿Qué es eso? Después de la acción, ¿qué se produce siempre? ¿Sí o no? ¿No? Ya.
Luego, segundo, tenemos aquí el receptor 2 y el ligando B. Se unen también, tienen afinidad. Pero aquí viene lo interesante, dice, este receptor se llama así, receptor catalítico o receptor con actividad tirosina quinasa. ¿Qué te hace recordar la palabra catalítico? Catalizador. El ruido. Luego, las enzimas, ¿qué actividad tienen? Aceleran o retardan reacciones bioquímicas. ¿Cómo se llama esa expresión? Catalizador. ¿Cómo? Catalizador. Catalizador. Entonces, este receptor, estimados estudiantes, se va a convertir en enzima y adoptará la actividad catalítica. Pero para que se convierta en enzima, tienen que incorporarse átomos de fósforo. ¿Cómo se llama esa reacción? Fosforilación. Fosforilación. Y voy a tomarlo. Se va a fosforizar. ¿Y qué va a pasar? Él adopta la actividad catalítica. Por lo tanto, va a actuar sobre determinados sustratos. Y estos sustratos van a cambiar. Y al cambiar, no se está dando la acción. Sí. Y finalmente, ¿será responsable de quién? En efecto, que así se puede evidenciar. ¿Luego? Siguiente. El ligando B, perdón, el ligando C se une al receptor 3. Este receptor se llama así: receptor metabotrópico o receptor acoplado a proteína G. Los tres primeros son receptores de membrana. Ahora localizamos ahí. Cuando el ligando se une, mira la secuencia. Le manda una señal al transductor y el transductor una señal al efector. Esto es clásico de quién? De los receptores metabotrópicos. ¿Cómo de nuevo? Ya. Y recién este efector genera cambio de segundos mensa, como por ejemplo el AMP cíclico, como el diacil glicerol, como el IP3, inositol, trifosfato e inclusive quién. Y todos ellos serán los responsables de qué? El cambio bioquímico. Y finalmente el responsable de qué? El efecto. ¿Estamos de acuerdo? El receptor 4, ¿dónde está? Dentro de la célula. Por lo tanto, es un receptor intracelular. Pero, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué es lo que representa? Como está en el ADN, se supone que está dentro de quién? Del núcleo. Confusión. El R4, entonces, un receptor nuclear. Pero hay receptores que están fuera del núcleo. ¿Cómo se llamará? Receptor citoplasmático. ¿Quién se une al receptor citoplasmático o al receptor nuclear? Obvio, las moléculas endógenas o exógenas de naturaleza liposomal. ¿Por qué? Por la gran capacidad que tienen para penetrar, ¿qué cosa? La médula. Como va a ingresar al interior de la célula, va a cambiar el ADN. El ADN es una doble hélice, ¿sí o no? Se va a desenrollar. Y al desenrollarse, ¿qué se forma? El RNA mensajero. Le manda una señal a quién? Al ribosoma. ¿Y el ribosoma qué forma? Nuevas proteínas. ¿No hay cambio acá? ¿Qué se está dando? Y esas proteínas nuevas serán responsables de qué? Del efecto. ¿Y luego? Ya.
Hay fármacos que actúan acá, hay fármacos que actúan acá, acá, y por supuesto. Entonces nos vamos dando cuenta de que hay diferencias significativas entre estos receptores y por supuesto sus respectivos ligandos. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, gráficamente las dianas moleculares de naturaleza del receptor. Ahí está, puede ser una compuerta. ¿Cómo se llama? Moléculas, ¿está en dónde? En la membrana. ¿Qué representarían esas bolitas? El líquido. Existen diferentes tipos de dianas, como ya se dijo. ¿Ok? Dianas moleculares de naturaleza receptor. Ahí dice, receptor A de nervio. Dentro de él está el receptor alfa y beta de nervio. Dentro de alfa, alfa 1 y alfa 2. Y dentro de beta, beta 1, beta 2 y hasta beta localizado en muchos órganos tejidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? El fármaco va a buscar a su órgano blanco. ¿Y quién es el salbutamol? ¿Cuál es el órgano blanco del salbutamol? Lo y aquí va a encontrar en gran proporción y ahí va. ¿Listo? Receptor colinérgico. ¿Quiénes se encuentran aquí? El receptor M y el receptor N. El receptor M, M1, M2, M3, M4 y M5. En muchos órganos y tejidos. Y el receptor M hay N muscular y N del sistema nervioso central. Vamos a ver. Receptor histaminérgico. ¿Quiénes se encuentran aquí? El receptor H1 y H2, los más estudiados. ¿Listo? Receptor dopaminérgico. Este es el receptor D1 y el receptor D2. ¿Listo? El receptor GABAérgico. Está el receptor GABA A y el receptor GABA B. Ya. Profesor, ¿les voy a decir quiénes son los catalíticos de los celulares? Sí. El número 2 son receptores metabotrópicos. Todos ellos son receptores metabotrópicos. El receptor nicotínico es el receptor ionotrópico. El receptor H1 y H2 es metabotrópico. El receptor dopaminérgico es metabotrópico. El receptor GABA A es ionotrópico. Y el receptor GABA B es metabotrópico. ¿Con lo que te acabo de decir tiene relación o no con la PPT anterior? ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros creo que falta el receptor catalítico y el receptor nuclear. No está acá, pero ahí falta. ¿Listo? Miren, qué interesante. Resulta que existen diferentes tipos de acción. ¿Listo? Eso es de naturaleza receptor. Me falta la otra, ¿verdad? Me falta la abajo, ¿ves? No receptor. Vamos. No receptores. Dianas moleculares de naturaleza no receptor. Hay fármacos que actúan sobre enzimas. Por ejemplo, la COX. La COX. Ciclo oxígeno-asa. ACHE, acetilcolinesterasa. Con catecol ortometil transferasa. DDC, dopa descarboxilasa. Catecol, tiroximetilglutarid coenzima A reductasa. ¿Listo?
¿Te das cuenta que en ningún momento he mencionado la palabra receptor? ¿Estamos de acuerdo? Pero allá, receptor adrenérgico alfa, alfa 1, alfa 3, beta, receptor histaminérgico, receptor GABAérgico. ¿Estamos de acuerdo? Hay fármacos que actúan sobre bomba. Cuidado acá. Hay una enzima que se llama así. Hidrógeno potasio aldehidrasa. Y hay otro que se llama así. Todo lo que termine en asa, ¿qué cosa es? La necesidad. Sí. Ya. Bomba. Bomba. Resulta que la bomba del protones, ¿sí o no? Es en realidad quién que lo presenta. O sea, una bomba es una enzima, en otras palabras, es la naturaleza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero también existen cotransportadores. Por ejemplo, existe el cotransportador, sodio, potasio, 2 plomo. ¿Qué tal no? ¿Empieza con la palabra transportador? No. ¿De acuerdo? Pero también hay moléculas donde pueden actuar, como por ejemplo, hay fármacos que actúan ¿dónde? En el ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? Veamos algunos ejemplos. Profesor, acá no me ha dado ejemplo, ¿no? Más adelante vamos a ver si estamos en los autónomos simpáticos. Profesor, el receptor alfa 1 haría con estos antagonistas. Por ejemplo, un antagonista la paroxetina, terazosina, doxazosina, tamsulosina. Alfa 2, metil-2-clonidina. Beta 1, dobutamina. Beta 2, todos los broncodelatadores. Salbutamol, feruterol, etc. Beta 3, no hay muchos. M1, M2, M3, M4. Vamos adelante. Más adelante, farmacología del sistema nervioso autónomo parasimpático. Y vamos a sustentar por qué el insecticida mata. Algo creo que lo dijimos. ¿Listo? ¿Cuál es el antídoto para el insecticida? ¿Alguien sabe? ¿Una persona con su insecticida? Mayor de tomar agua, mucho agua. ¿Cuál es el antídoto para salvarle la vida? Mucho agua Ya, para lo vamos adelantando. Atropina. Y la atropina hace esto. Bloquea todos los receptores mucarínicos para salvarle la vida. ¿Listo? Receptor histaminérgico, ya lo dijimos. Receptor GABAérgico, por lo menos el diazepam, el presolán, bromoazepam, fenobarbital, dioxetal, alopam, etc. De 1 y de 2, depende. Hay fármacos que se emplean, por ejemplo, para casos de esquizofrenia. El aloperidol, el loperidol, el bromperidol, clorpromacina, clorhidrazina, levomepromacina y muchos más. O sea, hasta los fármacos ocultos, por supuesto. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. Esta parte es importantísima, chicos, no solo para lo que siguen después. Algunos de sus compañeros, donde la clase están haciendo el camino de eso, aplicando fármacos. ¿De acuerdo? Veamos acá. ¿Qué fármacos actúan sobre esta bomba? Sodio, potasio, aldehidrasa. Por ejemplo, tenemos la digoxina, la digitoxina, el anastócido, el deltanóxido, el citanino. ¿Quiénes actúan sobre el hidrógeno, potasio, aldehidrasa? Vamos a mencionar uno nada más. El omeprazol, el someprazol, pantoprazol, el someprazol, rabeprazol y más. ¿Listo? ¿Quiénes actúan acá? Obviamente los hay, diclofenac, ibuprofeno, naproxen, etc. ¿Quiénes actúan sobre la enzima? Acetilcolinesterasa, la neostimina, fisostimina, pirilostimina, neostimina. ¿Quiénes actúan sobre la sobre la DDC? Fármacos que se asocian a la levodopa. ¿Cómo se llama? La carbidol. Y la tolca. ¿No son para Parkinson? Claro que sí. ¿Quién actúa sobre el hidroximetilglutarín por enzima A reductasa? Los hipolipemiantes llamados estatinas, como por ejemplo la lovastatina. ¿Quiénes actúan sobre el cotransportador sodio, potasio, 2 plomo? Los diuréticos de asa, como por ejemplo la furosemida. ¿Quiénes actúan sobre el jugo gástrico?
¿Qué son estos fármacos? Antiácidos. Cada uno tiene su nombre. Luego, ¿qué van a hacer? Van a regular su función. Y si regulan su función, están mejorando la salud del paciente. Luego, ahora solamente tengo que agregarle esto. Mira. No receptora. Receptor. ¿Estamos de acuerdo? Receptor. A partir de ahora, cualquier ligando que interaccione con una diana molecular de naturaleza receptora tiene una acción específica. Pero si hay un ligando o un fármaco que interacciona con una diana molecular que no es receptora, será la acción Inespecífico. Entonces, el diazepam es de acción inespecífica o específica. Diazepam hace rato no mencionó. ¿Con quién se une? ¿Con cuál de ellos? No está en la pizarra. ¿Cómo va a tomar el examen? Como el GABA. ¿Qué receptor? GABA. Está ya. Entonces es de acción específica. ¿No me acuerdo? Está simple, ¿verdad? Está más fácil que la parte anterior, ¿no? Claro. Ahora, vamos a ver la clasificación. ¿Hasta aquí lo tenemos? 20. 8:30. Acá, está bien. 8:30. 8:30, ¿no? ¿Has dicho 9? ¿Has dicho 9? ¿Qué te dijo? Existen diversos tipos de acción. La primera, estimulación o también llamado. ¿De acuerdo? ¿Qué es o qué significa estimulación o excitación? ¿Qué es excitación o estimulación? ¿Qué es excitación o estimulación? ¿Cómo te excita ya? ¿Cómo se excita usted? Una reacción. Una reacción positiva, dice la doctor. ¿Usted cómo se excita? Habiendo a jugar al mejor equipo del Perú. ¿Y qué cambios? La pregunta es, ¿y qué cambios genera esa excitación? Felicidad no es una buena respuesta. Desde el punto de vista farmacológico, ¿qué órganos los cambios? En su función. ¿Qué órganos? ¿La dopamina? Si vas al estadio, ¿cómo estás? ¿Fuera? Saltado. Aumenta la motilidad. ¿Qué más aumenta? La frecuencia respiratoria. ¿Qué más aumenta? La frecuencia cardíaca. Estás hiperactivo. Eso es excitación. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, resulta que la estimulación o excitación es un cambio celular que está íntimamente relacionado con el aumento de su función. ¿Estamos de acuerdo? Aumenta. Si hay un temblor, ¿por qué se acelera el corazón? Ya, se acelera el corazón. ¿Quién se excita? O sea, se excita. ¿Qué está generando tu simpático? Cambio de estimulación. ¿Qué significa? Aumenta su trabajo. ¿Cómo hermano? Miren, ¿eh? Entonces, en otras palabras, es cualquier ligando que al actuar en el órgano blanco a nivel celular va a incrementar su función. Pero para que se incremente la función, antes tiene que cambiar. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué tipo de cambio tiene que darse antes de la función? Bioquímica. ¿Por qué se acelera el corazón? En sus efectos.
porque aumenta el AMP cíclico del miocardio, porque la adrenalina liberada por el nervio simpático estimula el receptor beta 1 abre negro. Entonces, la adrenalina que genera estimulación cardíaca. ¿Lo veo algo? Por lo tanto, se le conoce el reloj como cardio, estímulo. Pero ¿cómo lo hace? Cuando sube al receptor beta 1. Voy a generalizar nada más, ¿eh? Una flecha. MXA, ¿qué significa? Mecanismo. Es celular, todavía no lo voy a colocar. Pero está relacionado con la figura que vimos en los receptores. ¿Y qué efecto produce? Aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contra. ¿Cómo se da cuenta? La circulación se hace. ¿Qué ha habido ahí? Una acción. ¿De qué tipo? Estimulación. ¿Listo? La acetilcolina que todos tenemos, por ejemplo, se une con el receptor EB. Busca clínico. ¿Listo? Pero el receptor muscarínico casi en todos los órganos. En el ojo, glándula cerebral, en el aparato digestivo, específicamente en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, ¿listo? A nivel cardíaco, a nivel pulmonar, prácticamente en todo el organismo está el receptor EB. ¿Y todos tenemos qué cosa? Entonces, ¿qué está haciendo la acetilcolina en este momento? Muchas acciones, pero son fisiológicas. ¿Qué significa fisiológica? Normales. Pero si hay exceso de él, ¿no es cierto que va a estimular más receptores? Y eso puede generar un desequilibrio. Por lo contrario, si hay deficiencia de él, no se activará todos los receptores y entonces generaría un desequilibrio. ¿Todo bien? ¿Listo? Resulta que la histamina, perdón, la acetilcolina, según el receptor muscarínico, por ejemplo, en el estómago, voy a poner otra fecha, MXA. ¿Qué produce? Aumenta la producción del tubo gástrico. Está estimulando el estómago para producir más jugo. ¿Está muy bueno? La histamina, cuando se une al receptor H2, localizado también a nivel del estómago, produce su mecanismo de acción, que es a nivel celular, y genera lo mismo. Por lo tanto, ambos son gastroestímulos. El salbutamol se une al receptor beta 2 de los bronquios. ¿Sí o no? Bronquios. ¿Y qué genera? Su mecanismo de acción. ¿Y qué produce? Broncodilatación. ¿Qué es estimulación bronquial? No se usa ese término. No es término broncodilatación. La cocaína, ¿dónde actúa? Sí, actúa, por ejemplo, aquí cabe, mira, actúa sobre el recaptador de la noradrenalina. Es como que sería pues de naturaleza no receptora, ¿sí o no? Claro. ¿Y qué genera? Su MXA. ¿Y qué va a generar la cocaína como efecto? Alucinógeno. ¿La persona que consume cocaína está haciendo alivio así como ustedes? No, está hiperactivo. Además, se le acelera el corazón. Además, aumenta la frecuencia acá. Además, se dilata la en todos los casos, ¿qué han generado estas moléculas? Endógenos o exógenos han aumentado la función celular. Por lo tanto, ¿qué tipo de acción es? Estimular. ¿Están comprendido eso? Es lo más fácil. ¿Qué es la inhibición? Sinónimo de qué? ¿Qué es la depresión? El déficit de... ¿Qué es la depresión? Encerrado. No, esa es la enfermedad. En farmacología, ¿qué es la inhibición? Lo contrario. El paciente que toma diazepam, ¿listo? ¿Dónde va a tomar? Pero en realidad, ¿dónde? En el reposo. ¿Qué se dice? ¿Y qué va a pasar como efecto? Así que va a estar tranquilo, va a estar relajado y va a querer dormir. ¿Por qué? Porque este sistema nervioso celular ha bajado su función.
El freno orbital, ¿para qué se usa el uso terapéutico del freno orbital? Anticonvulsivante. ¿Se emplea antes de la convulsión o se emplea la convulsión? Antes. ¿Quién nos puede entender? Ok, para controlar la convulsión, así como el diazepam para indicar. Si se usa antes, ¿dónde actúa? También actúa en el otro lado, por uso de su acción. ¿Pero qué va a generar? Va a reducir la posibilidad de crisis convulsiva. ¿Y por qué no es crisis convulsiva? Porque no se excita el cerebro. Más bien se está. La ranitidina, ¿dónde actúa? ¿Sobre qué receptor? En la Si él lo estimuló, ¿qué le hará a él? Por lo tanto, disminuye. él lo estimuló y aumentó. Y él lo está bloqueando. ¿Qué va a pasar con él entonces? Por lo tanto, se le conoce como inhibidor de la secreción gástrica. Ahí está. El electrometrofano, ¿dónde actúa? Específicamente en el centro de la tos. La va a reprimir. ¿Y qué va a pasar con la tos? Disminuir. Por lo tanto, se da el efecto amplitud. Sí. El óxido nitroso, ¿para qué se usaba? Díganme. Anestesia. Muy bien. Para la anestesia, para una cirugía, ¿dónde actúa? Sistema nervioso. ¿Lo va a despertar o lo va a dormir el sistema nervioso? Lo va a dormir, pero no al 100% porque es mujer. No tiene que dormir bien. ¿Dónde actúa? En el sistema lateral. ¿Qué se produce? Disminución. Por lo tanto, el paciente está relajado, el paciente está inconsciente, el paciente no siente dolor, por lo tanto está listo y preparado para hacer open. Uno es el único que tiene que asociarse con otro fármaco. Lo veremos ¿dónde? En anestésico general. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. ¿Ya? Entonces, el consumo de áreas a largo plazo que genera las células. ¿Pero cómo tiene la clínica? ¿Por qué? Por una sobreestimulación de la mucosa. Entonces, ¿qué es irritación? Es una sobreestimulación. ¿Estamos de acuerdo? Al cerrarnos una chapita y te lo pasas por el brazo, una vez nada. A ver, 5 veces y curva. Aumenta a 15 veces. Y aumenta a 30. ¿Cómo vas a tratar de? Porque probablemente se ha generado irritación por una sobreestimulación. Va a llegar un momento que la piel no lo va a sostener. ¿Estamos de acuerdo? El ácido acetil salicílico, ¿para qué sirve? Como terapéutico antiinflamatorio. ¿De dosis bajas? Como así le llamamos. Antiagregante. Pero a la larga le puede provocar irritación. Eso sería un problema. ¿Conocen la verruga? ¿Qué se usa para la verruga? Ajá. Y cae, ¿sí o no? ¿Y por qué cae? Porque se genera una irritación en la verruga. ¿Se puede ver? Reemplazo o sustitución. ¿Algo de sustitución? No hay. Así que hay que estudiar. Sustitución. ¿Qué significa sustituir? Cambiar. Pero ¿qué condición tiene que reunir el que va a sustituir y el que va a ser sustituido? ¿Perdón? Equivalente. ¿A qué te refieres, por ejemplo? Las mismas funciones, ya no es equivalente entre comillas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ser iguales. Mejor te quedamos con ese ejemplo. La doctora Bahía tiene que trabajar, ¿listo? En farmacia, de 2 hospitales. Y te toca atender al servicio de cardiología. ¿A quién le vas a pedir, por favor, que te reemplace? A los odontólogos, al colega que cumpla la misma función. ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso es obvio y evidente. Aquí ocurre exactamente lo mismo.
Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la famosa menopausia? ¿Qué es la menopausia? Es un diagnóstico exclusivo de las mujeres y el hombre se llama andropausia. Todos vamos a pasar, pero la sintomatología, ¿dónde es más evidente? En ustedes. ¿Listo, Kiara? Sí, en serio. ¿Y qué pasa cuando desarrolla la menopausia de la mujer? Se transforma, ¿no? Sí, dice. Cambian totalmente. ¿Listo? ¿Sabían eso? Y ese cambio tiene que ser previo de diagnóstico, por supuesto. Pero ¿cuál es la causa fundamental? ¿O qué se está dando en esta mujer? Se han reducido prácticamente los niveles de hormonas sexuales. Y todas van a llegar a ese nivel. Significa, nunca más vas a menstruar. Y bueno, dice, para mí se práctico el sentido, ¿cierto? A los 60 años, ¿es probabilidad de embarazo? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la razón? Ya no estás ovulando. Pero al no ovular hay un desequilibrio hormonal. ¿Sí o no? No solo no vas a menstruar o no vas a ovular, sino vas a cambiar notablemente. Vas a sentir bochornos, calor, cuando hay aire acondicionado. Te vas a volver muy sensible. ¿Sí o no? Vas a tratar de lo peor a veces, ¿no? A la familia, a la esposa, a los hijos, etc. O sea, de otra forma, más de lo que ya, entre comillas, reacciona. Y eso puede ser peligroso. Y la menopausia contribuye al desarrollo de la osteoporosis, la descalcificación de caes, ovario y de la axila. ¿Listo? En cambio, la otra se llama andropausia, menos sintomático. ¿Listo? Pero esta señora, ¿listo? Hacemos un reto. Hoy se ha demostrado que también hay menopausia prematura. Sí. Ah, ya los niños van cambiando. No, 60 para arriba. No, ahora ya. ¿Está bueno, Pedro? ¿De qué depende? Muchos factores, ¿no? Claro. Pero requiere sí o sí tratamiento. ¿Y qué le van a dar de tratamiento? Obvio, pues, sustancias exógenas. ¿Cómo se llaman esas sustancias exógenas? En general, hormonas sexuales. ¿Qué van a hacer? Van a ser aplicados para reemplazar a la deficiencia y cumplir la misma. ¿Y qué efecto produce? Va a empezar a ovular la viejita. No. Obvio, ¿no? Y eso no se va a poder. Lo que va a ocurrir es que ya no van a sentir la sintomatología clásica de quién. ¿Lo ha reemplazado o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Por ejemplo, creo que has escuchado eso. El hipotiroidismo es un trastorno endocrinológico, ¿no? Caracterizado porque nuestra tiroides ya colabora en la producción y fabricación de hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay deficiencia de hormonas tiroideas. Son dos, ¿cuáles son? ¿No? Tiroxina, arriba. ¿Qué es yodotironina y la tetrayodironina? Claro, no sabe. Claro. Si el paciente tiene este diagnóstico, claro, entre el hipo y el hiper, fármacos, fármacos endocrinológicos. Ahí se ve. Por lo tanto, tenemos que recordar esto. Vamos a ver. ¿Qué medicamentos o fármacos se usa para el hipotiroidismo? ¿Qué fármacos se usa para el hipotiroidismo? ¿Y qué tipo de acción? ¿De todo? El hipo y el hiper son contrarios. Uno produce mucha hormona y el otro produce poco. Y los efectos también son contrarios. Mientras uno es alto, el otro es bajito. Mientras uno es gordito, el otro es flaquito. Mientras uno tiene bradicardia, el otro tiene taquicardia. Este es el diferencia. ¿Listo? Ya. Pero vayamos a este ejemplo. Si la glándula tiroide no está fabricando hormonas,
va a cambiar el proceso metabólico prácticamente de todo. Y eso genera la sintomatología. ¿Qué va a hacer el médico endocrinólogo? No, señora, no se preocupe, tranquilo, vamos a empezar el tratamiento. ¿Listo? ¿Qué va? ¿Qué va a tener esos fármacos? Oh, mi buen profesor. Ahora sí, dime, fármacos. ¿Qué fármaco se usa para el hipotiroidismo? La levotiroxina y la lidotirolina. Levotiroxina y lidotirolina. A veces en monoterapia y a veces en asociación. ¿Están entendiendo? La diabetes mellitus insulino dependiente, también llamado diabetes tipo. Hay tipo 2 también. ¿Qué tienen en común la 1 y la 2? Los niveles de glucosa están elevados. O sea, tiene Glicemia. ¿Pero cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? Deficiencia de insulina. ¿Y la 2? Resistencia a la insulina. Entonces, si esta es la diabetes tipo 1, es evidente que el páncreas está destruido, por lo tanto fabrica cantidad insuficiente de insulina. ¿Cuál es el tratamiento? Simple, pues fácil la farmacología. Hay que aplicarle el fármaco que recibirá el nombre de qué. ¿Está sustituyendo o no? Va a cumplir la misma. ¿Se entiende? Bueno, y si tiene osteoporosis, ¿qué le dan? Porque tiene poco calcio. Pero profesor, también le dan alendronato, por ejemplo. Oh, pero eso es un complemento. Pero básicamente el calcio. No es carbonato de calcio, pero para que haya una mejor asimilación, ¿qué fármaco siempre se asocia? Vitamina D. La mecha ferropénica. Ferropénica. La mecha ferropénica. ¿Qué está deficiente? La hemoglobina. ¿Y por qué le dañaron? Debería tener hemoglobinación. ¿Ah? La hemoglobina. Aplica tus conocimientos previos de bioquímica. La hemoglobina. Resulta que la hemoglobina tiene un alto porcentaje de qué? Hierro. De hierro. Al tú darle hierro al organismo, el organismo se encargará de fabricar ¿qué cosa? Hemoglobina. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, glóbulos rojos. ¿A qué nivel se elaboran los glóbulos rojos? En la médula ósea. Terminamos con tipo de acción. Pero te das cuenta que todos ellos en algún momento los ligandos tienen que llegar a un lugar, ¿no? Si es diazepam, si es salbutamol, pulmón. ¿No? Si es isoxaprina, el útero. Si es óxido nitroso, el tema nervioso. ¿Me acabo ya? Si es furosemida, riñón. ¿No? Ya.